Yo creo que los hombres creen que un día serán la élite. Llevamos 4.000 años de patriarcado. Que la mujer pueda ser consciente para que pueda elegir y más a favor de su sentir verdadero y de una posición mucho más natural. Hay una prueba científica de ADN que te dice la cazadora de caza mayor del 9000 antes de Cristo es una mujer. La mujer también se puede ver arrastrada. En lugar de reivindicar lo femenino en lo cultural, se haya sumado a una cultura que denigra a hombres y mujeres por igual. Seguimos controladas por los que diseñan nuestra manera de ir vestido. Un hombre se define como hombre en cuanto su comportamiento es absolutamente distinto del de una mujer. En el momento que gestamos, esto es sagrado. O sea, esto es sagrado lo que está pasando aquí ahora. La maternidad es un bien a proteger y el Estado tendría que subvencionar. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy estamos con una autora, divulgadora cultural, editora y propietaria de la editorial Kairos, con amplios conocimientos en historia del arte, en antropología cultural, perspectiva de género. Es un placer estar con Ana Paniker. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, muy bien, aquí encantada de charlar con vosotros. Pues nosotros igual, que de hecho, bueno, fue un descubrimiento a raíz de este libro, que ya lo pongo en pantalla, Cuando Dios era mujer, que te descubrimos por el prólogo. Somos periodistas mujeres de Barcelona, así que la podemos tener en el podcast, que además ahora has estado con bueno, infinidad de personas y de personalidades pues, parecidas a las de Marilyn Stone. Hablaremos también de tu madre, que es una personalidad muy famosa. En fin, hay mucho tema por hablar acerca de la mujer, la cultura en la que nos encontramos inmersos, en fin, un montón de cosas. Sí, yo estoy súper emocionada, Ana, que estés aquí, porque yo hace, años, ¿no?, que intentaba buscar como mi lugar en un mundo de hombres, ¿no? No tanto un lugar ante la ley, ¿no?, que ahora se dice mucho, ¿no?, que somos iguales ante la ley, que pues solo faltaría que no fuese así, ¿no? Parece que a veces tenemos que dar las gracias, ¿no?, incluso. Sobre todo más desde un lugar más espiritual y sobre todo más psicológico, ¿no? Yo entendía que habían mucha información del pasado que pesaba, ¿no?, en mi interior y que me costaba comprender de dónde podía venir, ¿no?, esa sensación sobre todo a veces de que la mujer no tiene la misma conexión con lo divino o pareciese ser que no es tan sagrada como lo puede ser un hombre, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 11 años que intentaba entrar en Montserrat, en una iglesia, para quien no sepa, porque aquí hay gente de otros países. Es un de culto, ¿no? Y quería entrar en esas instancias, en esa biblioteca, ¿no?, tan misteriosa, milenaria, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que fui con mucha ilusión, yo tenía 11 años con mi familia, y me sorprendió que a la puerta el monje, que era amigo de mi abuelo, dijo, no, solo podéis entrar los hombres, ¿no? Las mujeres no podéis entrar a visitar las instancias privadas de Montserrat, ¿no?, el claustro, la biblioteca, etcétera. Entonces yo me acuerdo que me sentí muy triste y pensé, sin que nadie me lo explicase, pensé, esto no es normal. Es decir, esto obviamente no es justo, pero tampoco es normal que sea así, ¿no? Porque, claro, yo había nacido en una sociedad que en teoría yo era igual que mi hermano, ¿no? Entonces, ¿para qué mi hermano, ¿no?, que se porta mal, que no estudia, que en casa la lía parda? Menuda pieza, el hermano. Que en casa la lía parda. Yo, que, ostras, ayudo a mi madre, ayudo a mi padre, ayudo a todo Dios, soy buena niña, tal, responsable, y no me dejan entrar. O sea, ¿qué pasa? ¿Que soy inferior o qué pasa aquí, no? Bueno, total, todo esto para decirte que para mí es un honor tenerte aquí hoy porque lo que he podido leer de ti o algún artículo publicado, el prólogo, algún vídeo que he visto tuyo, he podido ver que eres una mujer que ha dedicado mucho tiempo a observar y a reflexionar sobre la historia, ¿no? La historia que nos precede de miles de años atrás y al final sí importa en nuestra psicología, nuestro inconsciente, sí está el peso de la historia, ¿no? Y yo quería empezar, ¿no?, de todas las preguntas que me gustaría hacerte hoy, quería empezar reflexionando sobre, ¿no?, ligado con el libro de Cuando Dios era mujer, ¿qué pasó, no? O sea, ¿en qué momento de la historia
que se sepa, porque obviamente hay muchos interrogantes, muchísimos, ¿no? Ahora tú lo explicas, pero ¿en qué punto sabemos al menos que la mujer empezó ese proceso de estar subordinada y de dejar de ser sagrada o venerada, o no, esa diosa, y empezar a ser subordinada al hombre? Bueno, y para mí también es un honor estar aquí porque me lo habéis dicho, pues devuelvo el cumplido. La pregunta que me formulas no tiene una respuesta exacta, porque dependemos mucho de la arqueología y entonces dentro del mundo de la arqueología hay mucha interpretación. Pero es muy interesante, yo os recomiendo mucho, aquí me habéis citado el libro de Cuando Dios era mujer porque yo hice el prólogo, pero tenemos otro libro un poco más reciente en la editorial Kairos que se llama El patriarcado, de Angela Saini. Angela Saini es una chica bastante joven, de origen indio, de India, pero que vive en Estados Unidos, que hace un repaso precisamente de esta temática, de cuándo ocurrió el cambio. El cambio. Es decir, si decimos el cambio, quiere decir que hubo otro estadio en el que no había un patriarcado. Porque tú ya me has planteado la pregunta como aceptando que esto es un avance tremendo. O sea, que tú ya hayas asumido que hubo un momento en que la mujer no era sin alma, como los perros, sin derecho a nada, que es lo que ha sido la historia de la mujer durante siglos, que tú ya me digas, ¿cuándo se estropeó todo? Quiere decir que tú ya, dentro de ti, hay una información, gracias a este tipo de libros, escritos por mujeres, reivindicados por el trabajo de mujeres arqueólogas, que rescatan información que sí existe, pero que durante muchísimos años los académicos hombres han apartado y han dicho, no, esto no lo mires. Esto, o sea, Merlin Stone, la de Cuando Dios era mujer, ella era escultora. Entonces ella quiso hacer una tesis, trabajar sobre esta temática. Pero se tuvo que alejar del mundo académico porque el mundo académico la dirigía a los elementos que al mundo académico le interesaban, ¿no? Para establecer el relato que el mundo académico masculino defendía. Y ella dijo, no, óigame, no, porque me dice que esto no es importante, a mí me parece importantísimo. No, es que esto no hace falta que te lo mires. No, me lo voy a mirar. Se tuvo que salir y ella estuvo 10 años haciendo esta investigación. Durante esta época, en el otro libro, en el del patriarcado, os lo encontraréis muy bien resumido, hubieron dos descubrimientos de yacimientos arqueológicos muy importantes. En los años 60 fue James Mellard que descubrió Çatalhöyük, que es en el sur de Turquía, y es el descubrimiento de una población, de un complejo de viviendas muy grande, que ya se le puede llamar una protociudad, no es una ciudad, pero es un lugar importante, alrededor del, me parece que es alrededor del datado 7000, 7500 antes de Cristo. Es principio del Neolítico. O sea, el Neolítico es alrededor del 9000, pues esto ya es una sociedad neolítica. Entonces el yacimiento está lleno de figuritas femeninas, no hay enterramientos jerárquicos, no existe murallas. No, o sea, parece, por lo que él investiga, que es una sociedad muy igualitaria que rinde culto a una diosa, y entonces él se entusiasmó y dijo, aquí probablemente podamos hablar de un matriarcado, cosa que nunca se ha demostrado que existiera un matriarcado. No hay consenso en eso. No hay pruebas. Vale. Sí hay, y a nivel antropológico todavía existen pueblos, lo que se llama el matrilineado, es decir, la transmisión
de bienes y de posesiones y de nombre Herencia y de y todo familia y eso. de todo a través de la madre, del linaje matrilineal en vez del linaje patriarcal. Que es mucho. Entonces, se supone que en estas sociedades más antiguas el linaje es matrilineal. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil, porque todos sabemos de qué madre nacemos. No sé habían si- pruebas de El ADN. padre se ¿no? le supone. El padre no era importante, Sí, sí, sí. ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, en un momento dado, bueno, luego hay otra, después de Mellard, viene una señora que se llama Marija Gimbutas, que es una arqueóloga muy importante, que descubre unos yacimientos en la cuenca del Danubio. Y ella le llama la cultura de la vieja Europa. Esto ya es 1000 años después, es el 6000 a.C. Y tiene muchísima relación con lo que descubrió Mellard en Çatalhöyük. Es decir, también hay unas cantidad de diosas femeninas, bueno, lo mismo que en la... Y entonces ella hace una teoría muy bien construida que tuvo un éxito tremendo, sobre todo con personas como Merlin Stone, Ryan Eisler, muchas feministas. ¿Por qué? Porque hablaba de que la mujer o sea, habían suficientes indicios para decir que la mujer había sido venerada y tratada con la misma Adoración. adoración y Dios. distinción que conocemos Hoy hoy en día que se le da al hombre. Entonces, esto para los arqueólogos y los historiadores hombres no se lo tomaron nada bien, no les gustó nada. ¿Y por qué crees que no? No les gusta nada porque ellos decían, todo esto son interpretaciones. Ya. Y ella les decía, pero ¿acaso no está usted haciendo una interpretación masculina de lo que está encontrando? ¿Por qué dice usted que durante la prehistoria el que domina es el hombre y la mujer es aquello de la pata quebrada? ¿De dónde se sale? O sea, ningún historiador, arqueólogo, paleontólogo ha sido criticado por hacer una interpretación patriarcal de la antigüedad. Y la primera mujer que sale a hacer una interpretación no exactamente matriarcal, pero dándole relevancia a la mujer, a esa se le critica. Que ya estamos con el problema. Y dices, bueno, entonces esta mujer fue muy denostada. Primero, subió como la espuma, porque realmente, si vais a Ankara, hay una estatuita en el Museo de las Culturas de Ankara, una estatuita muy pequeñita de una mujer sedente, que realmente es muy impresionante. Es pequeña, pero es una mujer poderosísima. O sea, no es una señora que estaba en su casa después de hacer las faenas y se sienta en un sillón agotada. Es una mujer poderosa. Está desnuda, es gorda, tiene sus pliegues, sus pechos que le caen y está apoyándose encima de dos bestias tipo 2 leonas o 2 leopardos. Eso es una deidad o una mujer de un rango altísimo. Claro. Esto es que salta a los ojos. Claro. No puedes decir, bueno, esto es una señora, es una estatuita de una señora. Hombre, es una señora que tiene unas características y realmente te da unas pistas, ¿no? Pero bueno, fue muy criticada y dejaron correr. Porque la teoría de Marija Gimbutas es que alrededor del 5000, 3000, vinieron unos invasores de las estepas centroasiáticas que eran nómadas, que adoraban a un dios y que eran guerreros. Y estos invadieron Europa y parte de zonas del norte de África y de Asia, básicamente la India, y se mezclaron con las poblaciones, con estas poblaciones que existían allí, y acabaron imponiendo su mitología, su cultura, etc. Son los indoeuropeos. Básicamente, ella les llama a los de la cultura kurgan, porque kurgan es en ruso el nombre a los túmulos, que son las tumbas que hacían ellos. Ellos sí que tenían tumbas con estratos. O sea, ahí había una... Exacto. Era otra cultura, clarísimamente distinta. Es que esto que estás diciendo
Si me permites hacer este apunte, porque me parece muy interesante. Recientemente tuvimos una charla con Bernardo Subirón, que también es un experto en cultura helénica sobre todo, y él nos habló de Creta como una... Cultura minoica, sí. Exacto, la cultura minoica, donde ahí dice que en el estudio de esa cultura, una de las cosas que le llamaba la atención y que le llevaba, bueno, a él y a otros tantos a interpretar la posibilidad de una cultura matriarcal, entendido como característica. Si dijo matriarcal, ¿eh? Bueno, la característica era sobre todo, ¿no?, igualitaria, porque por lo que tú estás diciendo, sí, ese posible matriarcado ya no es tanto la mujer por encima del hombre, sino posiciones igualitarias, ¿no? Una de esas características que le hablaba era precisamente la apertura, una característica de la apertura, era como ciudades como abiertas, ¿no? Sin fronteras, sin murallas, como esta de Turquía, sin estratos en lo que son los cementerios. Exacto. Es decir, como que se podían percibir esos elementos, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención que sí, efectivamente... por ejemplo, siguen estudiando Çatalhöyük, continúan en los restos arqueológicos y ahora, por ejemplo, ahora tenemos la suerte de la biopaleontología o bioarqueología, que es el ADN. Con esto, las mujeres hemos entrado en la historia, porque hay una prueba científica de ADN que te dice, no, la cazadora de caza mayor encontrada en los Andes peruanos del 9000 antes de Cristo es una mujer, no es una tumba de un hombre. O sea, y es cazadora de caza mayor. O sea, que estos de que la mujer en la cueva y los hombres a cazar ya no cuadran. Ahí ya tienes un ejemplo que decían, no, se ha encontrado un cazador, prueba de ADN, cazadora. 700 no sé cuántos también antes de Cristo. Otro enterramiento en Suecia de una guerrera, de un guerrero, según las interpretaciones, hombre, probablemente un líder, un rey con todas sus armas, no sé qué, ADN, mujer, vikinga. Es decir, el ADN vino a rescatar las teorías de Marija Gimbutas, porque cuando se lo tiraron por el suelo y dijeron que no, que todo esto, que ella lo había magnificado y que etcétera, etcétera, ella dijo antes de morirse, ya veréis cómo esto que me están criticando pasará y descubrirán que tengo razón. Con el ADN han descubierto, haciendo un análisis de la población europea, que sí que es verdad que alrededor del 5.000, 3.000 vinieron unas oleadas de invasores, de emigrantes o invasores centroasiáticos, y que curiosamente en la población europea se hace un cuello de botella de ADN. Es decir, muy pocos hombres en proporción tienen una gran cantidad de hijos. De estos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay un sometimiento por parte de estos invasores hombres, que son los que fecundan a las mujeres que encuentran allí, porque el ADN es lo que te explica. Es decir, es cierto que hubieron unas invasiones que probablemente fueran dentro de las culturas patriarcales de la estepa los que no podían heredar, o sea, los hijos pequeños que no tenían nada que perder, pues iban con sus rebaños y llegaron a Europa y se encontraron estas sociedades sin ejército, poco violentas. Claro, por la fuerza, no fue un sometimiento directo. Se fue haciendo, como se hacen las cosas en la historia. Y entonces, a través de la mitología, es muy divertido, muy triste para nosotras, ver cómo todo lo que es diosa se va devaluando. Y lo va cambiando, se va introduciendo la figura del dios. Le usurpa. Usurpa el lugar de estas diosas. Y paralelo, que es lo que la teoría de Merlin Stone, a la caída de las diosas, es la caída y el sometimiento de la mujer. Es decir, va junto. Y hay cosas muy concretas que te dan una pista de que realmente habían unas sociedades matrilineales o con diosas mucho más igualitarias, porque lo ves en las leyes antiguas.
Es decir, cuando tú creas unas leyes es porque lo que te interesa es organizar una sociedad, ¿vale? Entonces, hay el código más antiguo de todos escrito, que no me acuerdo el nombre, Urucayina o algo así, que es sumerio, del 2500 antes de Cristo, habla. Primero, una de las cosas que hace es eliminar la poligamia. Bajo pena de lapidación. Sí. ¿Qué quiere decir? Que estaba muy extendida. Si no, no haces una ley. No haces una ley para regularlo, claro. Para regularlo. Bueno, para regularlo, para eliminarlo. Para eliminarlo, correcto. Sí, porque que lo... Vale, si estaba extendida, es el sistema matrilineal, que la mujer puede coger el hombre que quiera, porque lo importante es el descendiente que va a tener, y no es el padre, sino que lo da ella, da la... Esto ya te da una pista de que aquí ya empiezan a intentar cambiar la ley. Y luego hay una ley que se hace también para, dentro de este código encuentras, para favorecer a los desfavorecidos, o sea, una ley más humanitaria para los niños huérfanos, para las mujeres viudas que no tienen dinero, para que pues, que queden exentos de una serie de impuestos, que no tengan que pagar un funeral, etcétera, etcétera. Y a esta ley se refieren a ella con la palabra amargui, que quiere decir... Una interpretación es libertad y otra interpretación es retorno a la madre. Y hablan en este código que esta ley es de cuando en los tiempos antiguos, recuerda a las leyes de los tiempos antiguos, que es el retorno a la madre, puedes relacionarlo con una sociedad donde la importante es la madre. O sea, amargui, esta palabra, como ellos califican a una ley humanitaria de echar una mano a los desfavorecidos, eso es para ellos es del mundo antiguo, obviamente el mundo en el momento en que la mujer tenía una preponderancia. Además, es que en el 2500 había una reina que se llama Cubaba, que fue reina por derecho propio, no porque era la mujer de un rey que murió, la madre de uno que iba a ser rey y tuvo que hacer Ni por linaje ni nada. No. Ella era una tabernera. Y la señora tabernera esta, sumeria, o sea, habían mujeres con mucho poder en el fértil creciente. Hablamos de mujeres con un cierto dinero. Nadie nos explica en la historia de la literatura, no existe, a mí no me lo han explicado al menos, que la primera autora de la que tenemos constancia, el primer autor, digámoslo en masculino, del que se tiene constancia en la historia de la literatura, que firma un texto, es una mujer que se llama Enheduanna, que es acadia y que es del 2350 y escribe unos poemas y los firma. Y además no escribe porque cuando los dioses, no, escribe en primera persona, dice yo Enheduanna y da su nombre. Esta era la hija de Sargón, que era un rey de acadio, que conquistó, o sea, Sumer y Akkad, ¿no? Conquista la parte sur de lo que es ahora Irak, que es Sumeria, y entonces para establecer una buena relación con los conquistados, hace que nombra a su hija suma sacerdotisa de un templo del dios de la luna, me parece. Y ella explica, relata en este texto cuestiones de tipo político, que ella los disfraza de mitología, como un dios se revela a la diosa Inanna. Casi todo lo dedica a la diosa Inanna, que es una diosa poderosísima. O sea, esto a mí no me lo había dicho nadie, que Enheduanna es la primera. Esto es 2300. Esto no es Homero, que jamás hemos sabido si realmente era o no era Homero, quién era, no firmó nada. No. O sea, Homero, al lado de esta señora, no es nadie. Y además es que si del 900, que si del 700. Esta es 2350, es bastantes siglos antes que él, y además lo firma y lo escribe, y es una mujer. No existe en la historia de la literatura. Y son unos poemas muy importantes. Luego viene el poema de Gilgamesh, que se supone que era un señor que vivió, el rey Gilgamesh, en esta época más o menos, pero
la primera versión escrita me parece que es del 1700. Ahí también encuentras, ya es un poema bastante misógino, pero encuentras datos como, por ejemplo, que la escriba de los dioses es una diosa, que probablemente la escritura cuneiforme, porque la tablilla más antigua que se ha encontrado de tablilla cuneiforme son unos registros del templo de Inanna, donde las sacerdotisas, mujeres de esta diosa, hacían un recuento, son tablillas de recuento de tantas vacas, tantos kilos de grano, he arrendado estas tierras a esta persona. O sea, llevaban una contabilidad porque ellas eran las que administraban. Exacto. Entonces, habían muchas mujeres que eran escribas, que aprendían. El texto de Eneduana es un texto que se utilizaba para enseñar a escribir a escribas hombres o mujeres. Esto tampoco te lo ha explicado nadie, porque cuando los hombres crearon la escritura, y siempre es un señor con barba allí, claro, tú lo que tú dices, eres una niña y tú vas imaginando todos unos señores haciendo una serie de cosas. No tienes el arquetipo femenino creando No, escritura. porque se ha borrado de la historia. Por ejemplo, las pinturas rupestres. Ahora que hay pruebas de ADN y que se pueden mirar las huellas dactilares y que se puede mirar el tamaño de una mano, porque muchas pinturas rupestres están firmadas con una impresión de una mano. Y el 75% son manos de mujer. Pero antes siempre era los hombres que pintaban las cuevas rupestres. Es decir, gracias a la incorporación de las mujeres en el estudio ellas son las que se han preocupado. Ahora hay muchos hombres, porque el que ha descubierto esto de que las pinturas rupestres es un hombre, es un arqueólogo, no es una mujer, pero bueno, ahora sacaremos un libro interesantísimo en Editorial Kairos que se llama María desconocida, que es María, la madre judía de Jesús y la Virgen Madre de Dios, la mujer más famosa del mundo y de la que se sabe menos. Y es un hombre el que escribe sobre ella y es un punto de vista muy feminista y muy interesante. También es arqueólogo y es un scholar americano, Talbot. Bueno. Y me parece un tanto triste que tenga que ser, de la mano de una mujer que se incorpora en el estudio de esta materia, podría serlo un hombre, es decir, que un hombre podría tener una interpretación parecida a todas estas. Bueno, han habido hombres. Aunque, me explico, es decir, que qué triste que tenga que ser así. Me explico que al final, a mí me da igual sea hombre o mujer, que si tú miras el pasado y hay pruebas arqueológicas, ¿no? de ADN, etcétera, que suscitan o dan cuenta de unas posibles hipótesis acerca de. Sí, pero hasta que no han habido estas pruebas, la interpretación era la patriarcal. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a proyectar la sociedad en la que vivimos nosotros, a proyectarla al pasado. A nadie se le ocurría pensar en 1965, cuando se hicieron estos descubrimientos, que habían dos jefas de Estado. No, la primera fue en el 62, que me parece que era de Sri Lanka. Después ya vino Indira Gandhi y Golda Meir. Y para de contar, hay ninguna más. Bueno, sí, más tarde la Thatcher y tal, pero no hay mujer. Entonces, claro, no se te ocurre pensar que hace 5.000 años, no, pues 5.000 años, 7.000 años atrás, 10.000 años atrás, eran hombres segurísimo. Claro, el asunto es que nadie piensa que podría ser una mujer. Que efectivamente haya esas pruebas que te indican y aún así haya una especie de negación por parte de los hombres. Hay una reticencia. Una reticencia habiendo pruebas. A perder el relato de poder. Claro. Aquí hay un problema de. Es una motivación de fondo que yo creo que sí. Es decir, el patriarcado, según Angela Saini, los que ella. O sea, no es una teoría suya, pero en el libro El patriarcado te lo explica muy bien. Es el dominio de unos pocos hombres, pero unos pocos, una élite, sobre los demás. Los demás sean mujeres, niños u hombres. Da igual. Que ahí es el punto muy interesante a analizar. Es decir, sí que estos pocos, esta élite,
está dominando y hace pasar por el tubo, porque las ciudades que empezaron a crearse entonces, ciudades-estado, y amuralladas, y con, lo que les interesaba era que fuera, es decir, es como una empresa. Eso tiene que ser productivo. Tenemos que tener muchos hombres para la guerra, para construir las murallas. Por lo tanto, las mujeres tienen que parir muchos hombres. Y allí ya se introduce el género. Es decir, mientras previamente no hay casi diferencia de género, diferencia sexual sí, uno es hombre y otro es mujer, pero los trabajos pues hay mujeres guerreras, hay hombres guerreros, hay mujeres que pintan, hay hombres que tal, y todos arriman el hombro. Es una sociedad más igualitaria. Todos los roles están más mezclados. Pero en el momento en que se crece la población y se quiere que los estados, que las ciudades-estados se conviertan en imperios, entonces aquí ya tiene que haber una organización que va en detrimento del individuo y a favor del Estado. Eso es el patriarcado. Y yo creo que los hombres están igual de sometidos que las mujeres. Claro. En el patriarcado, sí. En el patriarcado, en nuestra sociedad patriarcal. Es decir, yo me acuerdo también cuando era jovencita y me estudiaba historia, que pensaba, qué horror tener que ir a la guerra. ¡Qué horror! Porque van a morir. Estos chicos, obligados a ir a guerrear, sobre todo en el siglo XX o a partir del XVI, que se inventa la pólvora, claro, se empieza a deshumanizar la guerra, porque mientras era un cuerpo a cuerpo, era más humano y más animal, ¿no? Era yo metido encima tuyo y a ver si te clavo o no te clavo, o a lo mejor nos hacemos amigos en medio del tira y afloja y, bueno, mira, aquí te dejo y me voy para otro. Bueno, eran hombres. Pero claro, en el momento en que hay distancia y tú disparas, y no digamos ahora que son drones, ahora ya es la deshumanización máxima, ¿no? Claro. Esto es terrorífico, pero es el sistema de producción aplicado a la guerra, ¿no? Yo creo que los hombres no se han rebelado porque ellos creen que un día serán la élite. Tienen esta alucinación. No es verdad, siempre seréis carne de cañón. La élite es una élite porque son muy pocos. Entonces, la élite, y ahora, tal como están las cosas hoy en día, estamos volviendo a la idea de que muy pocos están dominando el mundo a nivel económico, por lo tanto a nivel político. Entonces, yo no sé si son los últimos estertores del patriarcado o si no, o si realmente esta revolución feminista ha creado una respuesta muy grave, con lo cual estamos yendo hacia detrás. Ahora, las mujeres ya la hemos hecho. Las mujeres, incluso se nos permite vestirnos de hombre. Podemos ir con nuestra americana, nuestros zapatos a la inglesa, nuestra cartera, ir a trabajar. A ningún hombre se le permite vestir. Sí, claro, pero imagínate que tu jefe llega, hola, con un traje de seda, con unos pendientes, un bolsito tal y unos tacones. Es un escándalo. Cuanto menos sería chocante. Es decir, sería chocante cuanto menos, pero se consideraría escandaloso. Es decir, el patrón del hombre está tan marcado porque, como dice la psicóloga Gillian, es un hombre, se define como hombre en cuanto a su comportamiento y su manera de presentarse es absolutamente distinto del de una mujer. Es decir, la referencia es, tú eres hombre porque no eres como ella. No eres hombre porque eres hombre, sea como tú quieras ser. Si te gusta ponerte pendientes, te pones pendientes. Si quieres llevar tacones, peor para ti, porque es muy incómodo, pero llévalos. ¿Qué se inventaron para los hombres? Los tacones. Es un invento persa para las caballerías, porque al montar a caballo, si llevas tacón, se te encaja el pie en el estribo y no te resbala. Y las mujeres no llevaban tacones, lo llevaban los hombres. O sea que encima, ¿me entiendes? O sea que pueden ponerse tacones si quieren, lo que pasa es que no montan a caballo. Y sin montar a caballo, claro. Pero las botas de montar todas llevan un tacón. Sí. Bueno, quiero decirte que
Los hombres tendrían ahora que decir, oiga, pues mire, estoy hasta el gorro de trabajar y de tener que ser el que tal. Y no, están todos queriendo ser supermachos, matándose en el gimnasio, matándose. También están reproduciendo unos patrones establecidos por la sociedad patriarcal machista que la verdad yo creo que son equivocados. Además, yo creo que a las mujeres ese patrón de hombre no les gusta. Igual les gusta a los hombres. Entonces es una cosa entre hombres, como fue mucho tiempo la sociedad griega, de la cual somos hijos. Y todavía estamos viviendo de cómo es aquello de estos polvos, estos lodos. Yo creo que la pelota ahora está en el tejado de los hombres. Las mujeres ya hemos, lo que estábamos hablando antes fuera de micro, ¿no? Hemos y habéis e hicieron todo lo posible y llevamos una carga tremenda, porque tienes que ser estupenda en el trabajo, estupenda en la familia, estupenda con tu novio, estupenda con tus hijos, tienes que ser guapísima, tener un tipo maravilloso, vestirte de narices, bueno, es todo, y encima en el trabajo, y claro, al final dices, oye, tú, soy como... Exacto. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿No te parece? Quiero hacer una pregunta que hace rato tengo. Pero con esto, y ahora te permito, Sí. pero con esto último que acabas de señalar, ¿no te parece que la mujer también se puede ver arrastrada en términos culturales por comprar unos valores propiamente patriarcales o masculinos? Por supuesto. Que hace que en lugar de reivindicar lo femenino en lo cultural se haya sumado a una cultura que denigra a hombres y mujeres por igual. ¿Me explico? Sí, te explicas. Y aquí también me decías antes fuera de esto que tú me querías preguntar, ¿qué entiendes tú por feminismo? Sí, es que yo tengo 1000 preguntas, o sea, me estoy realmente estresando porque bueno, a ver, tengo 1000 preguntas. sobre esto el qué, y luego ya te dejo No, porque esto que me dices remite un poco, al asunto a la idea. ¿no? Es decir, Claro. hasta qué Es punto decir, Sí, yo le estamos preguntaba fomentando antes entre todos esto, ¿no? qué entendemos Ahora. por feminismo, porque, claro, yo veo tipos... o sea, a mí no me gusta de entrada ponerme ninguna etiqueta. O sea, a mí si me preguntas, ¿eres feminista? Yo soy Sara y reflexiono y pienso, observo, siento, soy humana. Entonces, no me pongas ninguna etiqueta porque no sé qué entiendes tú por esto, ¿vale? Entonces, de entrada prefiero no tener ninguna etiqueta, ¿vale? Pero sí que me interesa, Ana, una mujer con este bagaje que tienes tú, a día de hoy, ¿qué crees que debería de ser el feminismo? Porque creo que existen diferentes tipos de feminismo, ahora lo explicas tú. Sí, mucho como mejor de que yo. Patriarcado, también. También. Patriarcado también no hay un solo modelo. Claro, es que es muy complejo, ¿no? Es Entonces, muy complejo. ¿Qué entiendes tú como feminismo? Vamos a dejarlo, no haré más larga la pregunta porque luego cuando lo expliques te voy a querer compartir una experiencia que tuve yo hace 2 años cuando estaba embarazada de mi hijo pequeño, que me acuerdo de estar en el quirófano, ¿vale? Porque me tuvieron que hacer una intervención de urgencia y tal, y me acuerdo pensar, ¿dónde coño estáis todas las feministas? ¿Dónde estáis? Porque en el momento que gestamos, esto es sagrado. O sea, esto es sagrado lo que está pasando aquí ahora. Y yo estoy teniendo un problema grave de salud y lo que la medicina me dice y lo que el hospital me dice es que no tienen una puñetera camilla de quirófano de embarazada por falta de presupuestos. Pero luego salgo a la calle y veo semáforos con faldita y, perdona, con 1000 chorradas. ¿Vale? Que a mí no me aportan nada en mi vida, que si el semáforo es una vaca, un toro, es que me da igual. Es que no me importa, no me afecta a mi vida, ¿vale? Pero claro, yo me estaba jugando mi vida y la de mi bebé. Pero esto es un problema de la mala administración pública. Porque el otro día me contaba una chica también que conozco que acaba de tener una criatura en Girona y ella se fue al hospital que hay allí, el Trueta, y tienen un ala nueva que han abierto para maternidad, espléndida, estupenda, habitaciones fantásticas, con lo que tú quieras. Y ella era su tercera criatura, con lo cual es una parturienta que sabe lo que se dice.
Sí, tiene lo que le está experiencia. pasando. Les dijo, escolta, es que yo estoy... Ah, vale, pues vete a tu casa. ¿Cómo que vete a tu casa? No, hay aquí unas habitaciones y unas salas para partir. Ah, pues no, la mandaban a su casa. Es decir, todavía la mujer es considerada una enferma de segunda categoría. Ahí está. Todavía, esto hay gente que lo ha investigado muy bien y que está haciendo estudios interesantes, los medicamentos se prueban en un 80% de hombres y un 20% de mujeres, y el medicamento da un resultado distinto en hombre que en mujer. Medicamentos que luego te recetan y que a ti te va a hacer un efecto distinto y a lo mejor es contraproducente. Pero todavía la investigación médica está centrada en el hombre. Es decir, el feminismo tiene para largo, tú que me decías, ¿no? ¿Qué entiendes tú por feminismo? Yo me considero feminista. No sé cómo son las demás feministas, la verdad, es su problema. Yo tengo muy claro por qué soy feminista. Es decir, la generación de mi madre luchó por tener derecho a voto, tener derecho a independencia, tener derecho a poder tener la patria potestad de tus hijos, tener derecho a tener una cuenta bancaria, tener derecho a tener pasaporte. Y esto hace nada, es tu hace madre. nada, mi ¿Sabes? madre. O sea. Tener derecho a una serie de cosas que tú decías antes legales. Entonces, claro, yo crecí con eso y como se consiguieron, me pensé que la labor ya estaba hecha. Entonces sales a la calle, es decir, sales al mundo y ¡pah! Lo primero que te viene es un bofetón tremendo porque te das cuenta que a ti como persona no te tratan igual que a él como persona. A mí en mi casa, mi madre y mi padre nos trataban exactamente igual a niños que a niñas y éramos 5. Con lo cual yo creí que el mundo era así, sobre todo un mundo civilizado, occidental, etcétera, etcétera. Craso error, primera bofetada. Segundo problema mío, pensar que era un problema personal mío. Hasta que no me di cuenta que era un problema con las mujeres, me lo pasé muy mal, porque me lo tomaba como ofensas personales, ¿no? Entonces, ¿por qué me tratan así? ¿O por qué me dicen esto? ¿O porque ahora me hacen el vacío? ¿Y por qué ahora no me contestan? Y yo estoy dando mi opinión porque no me la escuchan, porque me roban mi opinión y la está diciendo otro sacándomela. Bueno, toda una serie de comportamientos por parte de los hombres, la mayor parte de las veces, que a mí me chocaron muchísimo y me costó muchísimo porque no estaba preparada, porque no me educaron para este mundo. Entonces resulta que soy feminista. Sí, ¿por qué? Porque todavía hay muchísimo que hacer. ¿Por qué? Porque el fenómeno del Me Too que han hecho las niñas jóvenes de ahora, una cosa que yo creí que era impensable, porque yo tenía asumido que los hombres podían tener un comportamiento sexual agresivo porque eran así. Claro, ¿tú qué sabes? ¿Te crees, no? Entonces piensas, bueno, claro, muy bien, pero ya se sabe, ¿no? Ya sabes, entonces salías de la disco o salías de donde fuera, me acompañas a mi casa, me acompañas al lavabo cuando ibas a la discoteca, me guardas la puerta. Yo recuerdo esta frase, claro, yo tengo mucha edad. Claro. Entonces, porque siempre había el peligro de que fuera, pero para nosotros era normal que te pudieran hacer esto, era normalísimo. Entonces esta rebelión que ha habido ahora de esto no es normal y esto es punible, de repente pensé, claro, es que tienen razón. Se me abrieron los ojos y entonces me vino a la mente cómo nuestra cultura, hablando de los griegos, patriarcal, nos ha vendido unos mitos en los que, por ejemplo, yo era fan de la Ilíada. Tenía 13 años, no leía ni un libro porque me aburrían los 7 secretos y los 5 y los no sé cuántos, no me interesaban nada. Pero en cambio, de repente un día leí un trozo, estaba por casa, de la Ilíada y, cosa curiosa, no entendí nada porque era un lenguaje que los troyanos de rozagantes peplos, todavía me acuerdo de la frase, era Héctor hablando, no sé qué, y yo pensaba, pero qué bonito, ¿qué quiere decir? ¿Quiénes son todos estos? Ya me los imaginé con sus cascos, sus tal y sus no sé qué. Y resulta que el gran héroe de la Ilíada, Aquiles, mata
a la reina de las Amazonas, que las Amazonas deciden ir a defender, a ponerse al lado de los troyanos en un momento dado, y Pentesilea, que es la reina que está, se enfrenta con Aquiles y Aquiles le pega un lanzazo, no sé qué, y la deja allí. Y cuando la ve que está muriendo, se enamora de ella. Y cuando está muerta, la viola. Necrofilia. Lo peor. Este es nuestro gran héroe. Otro gran héroe también es Heracles, o sea, Hércules. Bueno, los 12 trabajos de Hércules, y Hércules, fantástico, qué personaje, que no sé qué. Incluso han hecho dibujos animados ahora y versiones. Bueno, a Hércules le ponen los 12 trabajos porque en un ataque de celos mata a su mujer Megara y a todos los hijos. O sea, este es nuestro gran héroe. Sí. Y uno de los trabajos que le ponen, aparte de ir matando un animal detrás de otro, es robarle el cinturón a la reina de las Amazonas de aquel momento, que tiene otro nombre, Casíope, me parece que eso, no sé cómo, otro nombre. Y hay varias versiones, pero una de las versiones es que para robarle el cinturón la mata. Sí, sí. Y como dice Mary Beard en sus libros sobre el mundo clásico, solo hay amazona buena si es amazona muerta, ¿no? Es decir, la mujer independiente, organizada socialmente, que se ocupa ella, que es guerrera, que está, esa tiene que, para ser buena, es muerta. Sí, sí. No, y esto es cultura griega, sí, y esto sí. es cultura occidental. No, que uno revisa mitología griega, romana y bueno, la denigración de la mujer es sistemática. Esto es así. Y también es verdad que hoy en día se confunde en ocasiones el cambio de ley con un cambio cultural, que es mucho más profundo y más difícil de modificar, ¿no? Y por eso, si me permite recuperar esta cuestión acerca del cambio cultural, que es más difícil de erradicar, y hablabas antes un poco de este arquetipo de supermujer, que también hemos hablado con Antoni Bulinches, ¿no? De la mujer que está con esto, con lo otro, que va siempre hasta arriba tratando de pues, llevar su empresa, su negocio, más la familia, tal. Y no sé si entre todos seguimos comprando un modelo que venera lo productivo por encima de lo reproductivo. Eso ¿Me explico? Es decir, sí. que entre todos, hombres y mujeres, seguimos porque estimulando unos valores que no nos ayudan. Por supuesto, por supuesto. Seguimos en una cultura patriarcal, por lo tanto es necesario el feminismo. Quizás ahora ya no se trata de demostrar que puedes acceder a los trabajos de los hombres y que eres igual de inteligente que ellos, etcétera, etcétera, porque esto ya se ha hecho, lo que todavía no te pagan igual de bien, que es de acabar de conseguir, pero ahora viene también una cuestión de fondo. La cuestión de fondo de, por ejemplo, la maternidad es un bien a proteger y el Estado tendría que subvencionar. El Estado tendría que pagar un sueldo mientras tú eres madre. Correcto. No solo no lo haces, sino que te penalizan. Es decir, en las empresas, bueno, como te embaraces, claro. Vas a tener un hijo, bueno, tienes los 4 meses, que es muy justito. Muy justito. Muy justo. Para mí es o sea, a mí sí me... Para mí es un año. Tendría que ser un año. Tú cuando ves un... Yo a mi hija no la llevé hasta los 4 años al cole. Hasta los 2 y me ha costado casi la salud hacer eso. Y cuando ves a una criatura de 2 meses en una guardería, se te rompe el corazón. Pero es que no hay... Se te rompe, se te rompe el alma. Padres y madres no tienen alternativa. No. O sea, hay un... Yo sí me permitís... Porque está penalizado. Totalmente. Está penalizado. No está reconocido, no está venerado. Entonces, ¿qué es lo que se quiere ahora? Claro. En las nuevo patrón de mujer. Vuelve a tu casa. Eso es un problema. Claro. Vuelve a tu casa. Del cristianismo clásico. De los niños y a la familia de antes. La mujer en casa, el hombre fuera. Esta es la solución. Vale, no, señores. Entonces tú dices, es la maldita solución. Vale, puedo volver a mi casa. No ¿Cuánto me pagas por mes? Claro. ¿Voy a percibir un sueldo? Quiero ser independiente porque si me tengo que separar de este maromo porque tengo problemas, no ser dependiente. Mira, yo pero claro, es lo que tú también decías antes, tampoco te puedes dedicar solo a Correcto. a la cría de los niños. Ahí está. Yo quiero hablar de una cosa... Porque cuando los niños vuelan
es el síndrome del nido vacío, Ahí ¿no? está. Exacto. Entonces tenemos a mujeres Que lo totalmente- tienes igualmente, ¿eh? Sí. Ya lo verás. Pero es Ya es lo que... verás. Pero si tienes más vida aparte de ellos, ayuda. Sí. Estaremos de acuerdo que Sí. ayuda. Es decir, tú lloras tu ratito y luego te dedicas a tu vida. Pero esto que estamos tocando... Pero si sí, no tienes vida, estás Sí. jodida. Estás- Sí. Bueno, a los hombres les pasa cuando los jubilan y su vida ha sido el trabajo. ¿Ves? Muchos ¿Ves? caen en una depresión profunda, Sí, sí, correcto. incluso en demencia. Muy bien, O Ana. sea que Ahí está. Pero- ahí Yo es lo que cuando quiero- yo digo, Si me, hombres, si me permites encauzar esto que estamos hablando, y ahora Encauza. Yo preguntas... quiero encauzarlo yo. Pero, ¿Me dejas hablar? Guerra de Que te sexos, quiero hablar. Mujer, callarte de una vez. no, pero es que se produce aquí una tensión. O sea, yo creo, al menos, o quiero creer, que cada vez somos más las personas que entendemos que tiene que haber un cambio de fondo, que hay una cultura que sigue primando lo productivo versus lo reproductivo, lo cuantitativo versus lo cualitativo, la competitividad versus la colaboración, o sea, que sigue primando unos determinados valores que tenemos todos que conjugar mejor, pero claro, luego existe una realidad económica y capitalista que bloquea o que impide o que frena la posibilidad de manifestar efectivamente todo esto, porque al final nos vemos en esta carrera económica que tenemos que ganar los 2 sueldos porque al final no llegamos, o sea, que toda una serie de impedimentos, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de esta tensión que se quiere efectivamente, al menos una parte de la población, fomentar este cambio sin volver a un modelo tradicional como el que decíamos, donde queda instaurado 2 roles completamente fijos, pero que efectivamente hay una cultura, hay un funcionamiento social que no te permite salir un poco del sitio donde estamos. bueno, ¿sabes? uno de los problemas Es complejo, ¿eh? es muy complejo porque después está cuando se pasó de la familia llamada patriarcal, porque es la familia grande, a la familia nuclear, y de la familia nuclear ahora mucho a la monoparental, mujeres u hombres que tienen solamente un hijo, bueno, que son solo uno, cada vez es más difícil el rol de padre o de madre. O sea, mientras estás en un contexto más grande, los hijos son un poco de todo. Son tus hijos, pero están los abuelos, los tíos, los primos, los no sé qué, y se vive en los sistemas matrilineales que en India, de donde venía mi abuelo, por cierto, Mira. del sur de la India, de Kerala. Ya tienes un aire, ¿eh? Tienes un aire tú. Pues mira, un abuelo. Nació en Kerala y era una sociedad matrilineal y se abolió en 1976. Perduró muchísimo. Todavía perdura en el noreste de India una sociedad con sistema matrilineal. Entonces, las de Kerala eran lo que se llamaban los Theravāds, que eran unos grandes bloques familiares donde estaban, o sea, como es la mujer la que pasa, la mujer está siempre en el orbe femenino de su casa de origen, siempre. Y ahí están sus hermanos y el marido es alguien que va y viene, que puede quedarse o puede volver al grupo de su familia, ¿no? Entonces son grupos muy grandes donde se comparte la crianza de los niños. Es la tribu, ¿no? Y es un poco la tribu. Esto funcionaba muy bien, pero claro, no es un sistema que tú decías de excesos de producción. Es producción de subsistencia y de tener para vivir y ya está. No es crear el exceso de producción sobre el cual especular y dominar y etcétera, etcétera. Entonces, un cambio de sociedad, un cambio de paradigma a este nivel, fracasó el comunismo. Es muy difícil ahora que pueda volver a salir porque todavía estamos con la cantarela de que como fracasó aquello, entonces la supercapitalismo se ha venido arriba. Sí. Que tampoco se trataba de esto. Pero se ha venido arriba y ahora es en lo que estamos. Sí, correcto. Entonces, o sea, ahora estamos... Es una encrucijada muy compleja. Muy compleja y muy negativa, porque es lo que decía antes de cuando nacieron las ciudades-estados, cuando nació el patriarcado, es una élite que domina a los demás y
es en detrimento del individuo, pero a favor del Estado, es China, es Rusia, es en lo que se está convirtiendo Estados Unidos. Es decir, las grandes potencias tienen este modelo. O sea que no nos estamos alejando de él, que era la maravilla que nos pensábamos en los años 60, 70, 80. Europa, 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 la socialdemocracia, el individuo, el bienestar. Parece ser que todo esto, crash. Vamos muy mal. Yo Ana, la esperanza que tengo es que todo por vuestros hijos y los míos. Ya, todo reviente. Y tengamos que construir un nuevo modelo en todas sus formas, ¿no? Y yo lo que te quería decir antes es que yo reflexionando, creo que en el pasado tenemos algunas pruebas que podrían indicar, ¿no? Como muy bien has explicado tú, cómo la mujer tenía un posicionamiento de poder. Claro, nos faltaría saber si subordinó al hombre o no. Claro, eso estaría muy bien saberlo porque... Yo al final, la historia de la humanidad, ¿no? Siempre me la imagino, bueno, es así, ¿no? Va como de un lado a otro, de un lado a otro, ¿no? Entonces, creo que al final la gran maestría, ¿no? Es el camino del medio, ¿no? Sí, camino del medio. Entonces, yo creo que no es ni una cosa ni la otra, porque yo por eso digo que no me quiero definir como feminista, porque sí que es cierto que yo observo muchos movimientos, sobre todo sociales y políticos, que van como en contra del hombre, que el hombre es por naturaleza, no sé qué, un gran resentimiento contra el hombre. Y creo que esto simplemente es el mismo problema, pero del otro lado. O sea, creo que al final la única solución, la trascendencia de esa herida, que la hay, obviamente, y al menos nuestra memoria más reciente sabemos que la mujer ha estado subordinada durante mucho tiempo en muchos niveles, ¿no? Porque es como decías tú, tu madre luchó por un nivel más básico legal, podemos decir, ¿no? Pero luego hay muchos otros niveles, has dicho uno muy importante tú, que es, por ejemplo, el científico, ¿no? El sesgo del hombre ahí está, obviamente es indiscutible. Y no solo esto, sino la práctica, ¿no? Lo que dices tú. Ostras, cuando una mujer está embarazada, lo único que te dan, si tienes cualquier problema, es un paracetamol, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay estudios de nada. No se ha invertido. Y entonces la excusa es que no se puede investigar con embarazadas. Bueno, mira, estoy seguro que con lo inteligente que eres, encuentras una solución para investigar, ¿sabes? O sea, espabila, ¿sabes? Pero lo que no puede ser es que una mujer embarazada dé igual a la ciencia, porque el único objetivo que hay, que es eso que hay dentro, nazca, ¿no? Porque yo me acuerdo, ¿no? Yo preguntaba, bueno, tengo mucho dolor, ya, pero es que si te doy un calmante podría estar afectando al bebé, o yo tenía una piedra en el riñón, ¿vale? Tuve esa genial idea, ¿vale? Sí, entonces durante meses... Horrible. Madre mía. Me pusieron una nefrostromía, ¿vale? Bueno, yo, o sea, meaba en una bolsa por la espalda, pero claro, me la tenía que poner en quirófano sin anestesia, bueno, es igual, muy heavy. Cólicos durante, o sea, en bucle, no me daban paracetamol, ¿vale? O sea, es que eso no es nada, ¿no? Entonces, claro, yo bueno, pasé por un infierno durante meses que no se lo deseo de verdad a ninguna persona, a ningún ser humano, o sea, horrible. Pero claro, sufrí mucho la impotencia de decir, o sea, me han dado la espalda, nadie me puede ayudar, pero porque no hay presupuestos, ¿no? O sea, una camilla, si tú vas al fisio, a darte un masaje, cualquier fisio, cualquiera, normalmente todos tienen los privados, los que son empresarios y miran ellos mismos para atender bien a sus pacientes, tienen una camilla de embarazada, ¿no? Que la barriguita se te pone en un agujerito Hueco. para no presionar al bebé, básicamente, ¿no? Entonces, claro, las camillas de quirófano ya son duras de per se, pues tú imagínate aplastar a mi bebé durante horas, ¿vale? Porque, claro, no me podían hacer un TAC, porque no te pueden hacer un TAC, no te pueden hacer una resonancia, no sabían exactamente por dónde pasar la sonda y pincharme el riñón, bueno, en fin, iban a ciegas, y una cosa que se hace en 20 minutos, yo estuve 3 horas en el quirófano, ¿vale? Desmayándome de dolor, bueno, es igual, horrible. Entonces, claro, todo esto al final yo pensaba, ¿dónde estáis? O sea, las mujeres, ¿no? Que salís a esas manifestaciones, ¿qué tal? ¿Cómo permitimos que el momento más vulnerable para una mujer, porque es el más vulnerable, Sí, digan sí. lo que digan, es el más vulnerable, Lo más importante. que es cuando estás embarazada, tienes un problema y en el hospital me digan que no tienen una puñetera camilla,
de quirófano para embarazadas. Que no existe. Un hospital público de Barcelona, no voy a decir el nombre porque es igual, pero público. Puedes decirlo, puedes decir. Bueno, Fundación Puigvert. Fundación Puigvert. Claro, ¿vale? hombre, Que son unos cracks, a ver si a partir son de unos aquí... cracks, son unos cracks, Sí, los médicos pero- de verdad, no tienen medios unos cracks, para una- pero tienen una camilla de embarazada, ¿no? Claro. Entonces, claro, y al final es esto, ¿no? La ciencia ha dado la espalda, los recursos, ¿no? Tantos millones de euros dedicados a no sé qué. Y yo lo que quiero decir con esto es que si bien... Sí, porque todavía funciona lo que tú dices, la idea de que lo importante es la criatura. Exacto. La mujer cuando está embarazada Claro. es como que desapareces, no existes. Esto me sentí muy Es que identificada con tu madre, Sí, claro, con Nuria imagínate, Pompeya. ella después de 6 embarazos, el primer libro que publica es un libro sin texto, solo de dibujos, ¿Y qué se dibujos? llama Maternasis. Ujú. Y es el proceso de embarazo, de cómo se siente la mujer, lo sola que está, porque no hay nadie. Hay un momento dado que hay un brazo en collage de un hombre Espectacular. que le toca la de esto, que Con es un un traje brazo negro. con un traje negro. Y que el Espectacular. Alex Mitrani, que es el que es un curator, ¿cómo se llama un curator? Un curator, No lo sé. Hay que decirlo en inglés, me parece un fatal. Pero es que me ha salido así. Del Museo Nacional de Arte de Cataluña, del MENAC, él, a través del museo compró todas las ilustraciones originales de este libro para tenerlo, porque ahora tiene un apartado importante de ilustración y de dibujo, el MENAC. Y él me hizo notar lo de la mano del hombre, que es collage, es extraña, es de fuera, lleva una americana, un no sé qué, y que ella le hace shh, porque él le está tocando, ¿no? En ese momento. Es la sensación de que estás colonizado por algo. Totalmente. Y yo tuve esta sensación también cuando me quedé embarazada. Y de hecho, por lo visto a nivel biológico, la primera reacción del óvulo, el del cuerpo, es expulsar el óvulo fecundado. Es la primera, o sea, es muy extraño todo. Nos pasan cosas rarísimas. Y luego lo que tú dices es que a nivel biológico también al cuerpo le da igual. Tú te callas. Si te duele aquí, te duele allá, da igual. Estamos todos porque estamos aquí trabajando para que esto crezca. Y ahora es igual si tienes náuseas y vomitas y te duele la espalda, te fastidias. Pero, Y claro, la administración pública hace lo mismo que el cuerpo nuestro. Claro, te trata como un número más, súper deshumanizadamente. Y te aguantas y ya está. Y te aguantas, y yo de hecho que Y lo claro, importante es la criatura. y lo importante es la criatura. Y tú eres un despojo, ¿sabes? Que yo me acuerdo que... Es un vehículo del cual sacan. Exacto, exacto. Entonces está tan deshumanizado el proceso de lo más sagrado, que es dar vida. Sí, Porque sí, si no es lo damos más vida, sagrado del mundo. ya me dirás tú, nos extinguimos. Es decir, lo más sagrado, y aquí lo ligo con lo siguiente, ¿no? Que decía David, y te quería preguntar si tú tienes esta misma visión. Nosotros, como trabajamos con la psique humana, una de las cosas que sabemos y palpamos y trabajamos es que toda psique, toda, tengas unos genitales o otros, seas macho o hembra, es igual, ¿vale? Toda psique en nuestro interior tenemos dos energías, ¿no? La femenina y la masculina, ¿no? Esto, en resumidas cuentas, podríamos decir que todos en nuestro interior, ¿no? Tenemos un hombre y una mujer, ¿no? Porque en nuestra alma apenas se distingue el sexo que tenemos, ¿no? Como decía el gran Jung, ¿no? Entonces, lo que te queremos preguntar es, lo que nosotros sí que vemos es que muchos de los sufrimientos y muchos de los problemas a nivel individual, de psique individual, es que cuando uno se identifica mucho con un tipo de energía y silencia, rechaza, no integra la otra, ¿vale? Eso a la práctica quiere decir que tú expresas unos atributos, por ejemplo, si tú estás muy posicionada y muy identificada con la energía femenina, que esto es un error, a mí me molesta soberanamente que se relacione la energía femenina con la mujer y Claro. la energía masculina con el hombre. Esto es porque el no género, es cierto. es Es el que no género. es cierto, ¿no? Eso es el género, correcto. Esto es el género. No es cierto, ¿no? Porque todos tenemos esas dos energías en nuestra psique, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Que cuando tú identificas mucho, por ejemplo, con la femenina, pues por ejemplo, te puedes identificar mucho con el cuidado, con el vínculo, con el proceso empático, y por lo tanto rechazas otra parte que la necesitas integrar y expresar, que es el poner límite, el ser asertivo, el usar agresividad si es necesaria en un momento adecuado, etcétera, ¿no? Entonces,
nosotros sabemos que para la salud emocional y para la evolución del alma es muy importante la integración de estas ambas energías. Sabemos que esto es clave, ¿no? En nuestro trabajo lo vivimos día a día. Entonces, si esto lo extrapolamos a lo social, se sabe que el patriarcado, obviamente, venera, da valor, reconoce a todo lo que es lo masculino. No relacionado al hombre, que también, pero me refiero a los atributos. Exacto, ahí está, los atributos masculinos, ¿no? Es decir, como decía ahí muy bien, asertividad, ¿no? Agresividad, competir. El resultado, no el proceso, etc. Entonces, obviamente, en ese patriarcado donde se venera ese tipo de elementos, de atributos, ¿no? Obviamente la mujer nos hemos tenido que ser seres muy trabajados internamente. ¿Por qué? Porque hemos hecho un trabajo de no poder reprimir lo femenino, porque ha sido depositado en nosotras el vínculo, la empatía, la nutrición, la gestación, etcétera, ¿no? Obviamente, por razones biológicas, eso sí o sí nos toca a nosotras, ¿no? Pero luego no, luego el cuidado, nutrir, la empatía, esto no nos toca a nosotras solo. Eso puede ser totalmente compartido, ¿no? Pero en esta sociedad donde solo se venera lo masculino, ¿vale? Claro, obviamente, ¿dónde queda la gestación? ¿Dónde queda el parto, el posparto, la nutrición, la crianza? Pues obviamente no se le da valor, ¿no? Y aquí lo digo mucho con lo que has dicho tú antes de, oye, pues imagínate que una mujer solo por el mero hecho de estar embarazada y poder estar pues el primer año de vida con su niño, y no solo la mujer, también el hombre, ¿no? Que ahora se hace esto, yo creo que esto es compartido. Guay. Claro, se comparten bajas, ¿no? Ahora estoy yo 4 meses, tú 4 meses, esto yo creo que es guay, porque el padre también tiene la posibilidad de conectar con esa energía que tiene interna, femenina, y desarrollarla. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que uno de los nuevos modelos que podemos tener para convivir en equilibrio, tanto hombres y mujeres, y en esta sociedad con esos retos que tenemos, ¿no? De dar valor a lo que realmente también tiene mucho valor, ¿no? Porque obviamente no se tiene que rechazar lo masculino, porque la productividad es necesaria también, ¿no? O sea, no se trata de eliminar una cosa para ensalzar otra, se trata de hacer un baile armónico, ¿no? Entonces, ¿tú crees que pasa para que cada individuo, seas hombre o mujer, trabaje ese equilibrio interno de darle expresión y desarrollo de su parte femenina, porque tiene valor, y su parte masculina, porque también tiene valor y también es importante, y dejar de intentar esa lucha de no, esto por encima, no esto por encima? Sí. ¿Tiene sentido esta visión? Hombre, estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que siempre llegamos al mismo punto. Hay unas determinadas características que se premian y tienen una remuneración económica considerable, y otras que se ignoran y que no tienen valor y se desprecian. Entonces es un trabajo muy duro, pero es también lo que habíamos conversado antes, cuando te toca por decreto, porque eres mujer, el cuidado de los demás. Si realmente lo haces de corazón, hay un crecimiento personal importante. Y esto es un mensaje para los hombres. Una invitación. Una ¿verdad? invitación para el cuidado de los demás, el cuidado de la vaca, que dice el libro de las mutaciones, que a mí me encanta la frase, porque ahí desarrollas la compasión, tanto budismo, la compasión budista, que es el trabajo desde el corazón. También en Editorial Kairos encontraréis todos los libros que queráis sobre esta temática, porque somos bastante puntera en budismo. A mí lo que pasa es que siempre me ha sorprendido y me ha hecho mucha gracia cada vez que leo algún libro de budismo, porque pienso, es que es lo que hacemos las mujeres. O sea, lo que están descubriendo ahora los hombres es que existe toda esta faceta que tú estás hablando, que se le llama la faceta femenina, la cual nos abocaron y nos condenaron solo ser eso. Y equivocadamente con desprecio. Porque si te condenan a eso, es decir, si hay una división de la sociedad en que conviene más por las circunstancias X, Y y Z que tú te dediques a esto y los otros se dediquen a los otros, como en una organización familiar,
si lo puedes hacer, ¿vale? Es una cuestión organizativa, vale. El problema es cuando te desprecian a ti y esa labor a la que te... Cuando una cosa es heroica y la otra no. Exactamente. Por ejemplo, en la antigua Grecia, ya que vosotros os gusta sacar a colación esta temática, había el oikos, que era el recinto de la casa, y la polis, que era la zona reservada a los hombres para gobierno de la ciudad. Lo público. Lo público. Durante bastante tiempo, el oikos era territorio de la mujer, pero allí que había el cuidado por supuesto, de la casa, de todos los que trabajaban en la hacienda, porque normalmente eran casas de campo, las ciudades eran muy pequeñas y habían 4 casitas, de los esclavos, de los trabajadores, de los animales, de lo que se cultivaba, de toda la economía agraria y doméstica, de lo que se hacía, bueno, y si se producía también telares o alfarería, lo que fuera, lo que se producía en eso era territorio de la mujer. O sea que hubo un periodo relativamente largo en el que, hubo una separación pero tan importante era una cosa como otra. Estaban separados, pero los dos defendían su territorio. Total. Y pues no pasa nada. En el momento en que la polis se comió al oikos y dijo, no, aquí manda el hombre, no manda la mujer. Allí, que esto ya fue el 500 a.C. con la democracia, que para nosotros es el sumum del máximo de la civilización occidental, y para las mujeres fue una catástrofe, porque le quitaron el ámbito que les habían dejado, ni siquiera ya les pertenecía, ¿no? Eso pasó a formar parte de la polis, por decirlo de alguna manera. Es decir... esa connotación negativa que se le da solamente a una función y la otra es la heroica, ahí es donde... Claro, la primera cuestión que se tendría que hacer es valorar los dos ámbitos de la misma manera. Claro. Y la segunda cuestión es que libremente, hombre o mujer, escoja estar en una parte de la historia o en otra. Flexibilidad. Porque si hay hombres que lo que les gusta es estar cambiando pañales, pues estupendo, a mí no me interesa lo más mínimo, yo me iré a otra zona a mirar por el... Sí, exacto, telescopio. Y si me permites, Ana, esto, fíjate, yo añadiría la libre elección de que cada uno pueda ejercitar un lado u otro, pero que también pueda conjugarse. Es decir, que no haya una rigidez en esa posición que se ocupa. Porque es lo que... Esto ya sería la sofisticación máxima. Sí, pero a mí lo que me parece... Es clave. Y es donde... Que no tengas que renunciar. Claro. Es porque clave si queremos para llegar a una plenitud psicológica, tú puedes estar, seas hombre o mujer, X años en lo productivo, pero habrá un momento que si tú no cambias, si tú no empiezas a descubrir otros ámbitos y otras conjugaciones, tendrás 50, lo que apuntabas antes, 60, 70 años y te sentirás más solo que la una porque no habrás generado vínculos de calidad, un entorno satisfactorio y te sentirás fatal. Pero si tu contraparte sexual y tu entorno entiende que a ti se te pueden despertar diferentes necesidades a lo largo de la vida y ahora pues me ocupo más, por ejemplo, de la familia y destino más tiempo, pero luego se me despierta un interés y se me permite explorar esa parte... y hay unas facilidades nuevamente sociales y culturales que me permiten esa expresión, entonces ya estamos en casi una utopía, ¿no? Pero que va un poco por ahí. Hay que luchar por algo. Hay que luchar por eso y no yo creo que la división de roles ya hemos visto que no funciona, porque al final es asfixiante. La división... ¿Sabes? O sea, la división puede existir, pero no la imposición. Exacto. Pero la división voluntaria, muy bien, exacto. La división voluntaria de, vale, tú ahora haces esto y yo hago esto. División va a tener que haber, pero que no haya una imposición y no haya connotaciones negativas asociadas a ninguna de las partes. Me parece que es súper importante esto que has apuntado también acerca de la compasión. Campbell lo decía, que al final el monomito, el viaje al héroe, la finalidad es la compasión. O sea el hecho de tú tener una función que trasciende tu ego. Claro. Y que estás entregado a que el mundo sea un poquito mejor de cómo te lo encontraste. O sea, toda persona tendría que llegar un poco ahí y quizá el no hacerlo también está, en términos psicológicos, incentivado por un infantilismo. ¿no? Claro, más inmadurez. Y una inmadurez de pensar en lo que yo necesito y en lo que yo quiero. La sociedad actual está creando narcisos que no crecen y que no salen de su burbuja
ya lo sabemos por qué, porque todo lo que son las pantallas y las redes sociales y tal, lo único que hace el algoritmo es alimentar tu propia... Y el beneficio que encuentra, lo que tú decías antes, la mujer en el cuidado, ¿no? El cuidado si lo hace hecho bien, desde el corazón. Si lo hace desde el corazón. Porque si lo haces cagándote en todo, entonces no entonces nada. Es al revés. Exacto. Es un horror para ti, es un infierno. Y supongo que para la otra persona también. Pero si realmente dices, bueno, me ha tocado esto. Sí, sí. ¿Lo asumo o no lo asumo? Sí. Hombre, si me lo han puesto delante, quizá que lo asume, ¿no? O sea, es más fácil asumirlo porque, pues mira, es uno de los 12 trabajos de Herculina. Y voy a hacerlo. Y no es matar a la amazona, las reinas amazonas, sino que es intentar salvar evitar el dolor o el sufrimiento. Total. A una persona, un animal, un niño, una persona mayor o lo que fuere, ¿no? Y yo creo que esto es importantísimo, porque entonces ahí ya eliminaríamos muchos de los problemas que tiene la humanidad y que ha tenido siempre, ¿no? O que a lo mejor no tenía en aquellas épocas. Ojalá lo pudiésemos saber. Míticas que defendían Marija Gimbutas y que luego le dieron la razón, que luego dijeron esta señora tenía razón cuando llegó lo del análisis del ADN, ¿no? O sea que quizás sí que hubo una sociedad más igualitaria que funcionaba bien y que las mujeres estaban realmente muy incorporadas. Y autorrealizadas, porque al final asumir el rol de quedarte en casa, como has dicho tú muy bien, caray, yo sí que veo este crecimiento de religiones, ¿no? Religiones, pues que obviamente la mujer está subordinada al hombre, es así, ¿no? Porque el cristianismo... Las tres yo del no encuentro libro, mi lugar ahí. Las tres del libro, judaísmo, cristianismo y islam, la mujer es segunda o tercera categoría. Claro, yo me acuerdo después de mi experiencia de Montserrat, imagínate, yo voy a la iglesia y yo no encuentro mi lugar. Porque pienso, ¿por qué siempre te quiere ser un cura quien me explica cosas? ¿No? Es decir, yo ahí bueno, no en la iglesia lugar, anglicana no. En la iglesia anglicana las mujeres son... Pueden ser sacerdotes. Las que he ido aquí, sí, pero los ingleses son un caso raro. Claro. Sí, en general. En todo. En general, conducen por la izquierda y tienen son otra mujeres. Son otra cosa. Sí. Pero sí que es cierto alguna cosa hacen bien. Sí. Como esto. Y además Exacto. Pero yo lo que te quería preguntar es que ojalá, ¿no? O sea, si tú crees que no sabemos si existió, podría ser que sí, podría ser que no sabemos si existió porque tenemos pruebas de que la mujer tenía otra posición, pero no sabemos si eso era subordinando al hombre, que entonces tampoco sería una solución, ¿no? No, claro. Claro, entonces no sabemos. Mi gran interrogante en la cabeza es lo que yo veo como una utopía de una sociedad equilibrada, sana, flexible, libre, donde cada cual elige quién es en cada etapa de su vida, porque la Sara de ahora, pues seguramente no tendrá nada que ver con la Sara de, bueno, si es que vivo y, pues, que y no muero antes, dentro de 10 años, ¿vale? O para atrás, ¿no? Yo miro la Sara de 16 años y pienso, madre mía, no tenía nada que ver con la de ahora, ¿no? Entonces, ostras, la libertad yo creo que es el valor más preciado que todos podemos tener a nivel emocional, de decir, yo ahora me quiero desarrollar, quiero hacer este proyecto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y no que me liguen en, no, es que tú tienes que estar en casa planchando, limpiando y criando a tus hijos como discursos de gente joven, muy joven. Sí. Que ahora estamos volviendo atrás. Que ahora escucho, ¿no? Y me preocupa, porque dices, vamos pero a ver. Básicamente hombres. ¿No? Ahí va mujeres. Dicen que los votantes de ultraderecha, el porcentaje más alto es masculino. Porque porque les venden esta masculinidad de antes, del patriarcado, del macho dominante. Machos, digo yo que tendrán mujeres. No creo que tengan muchas, tendrán que hacer como los kurganes y venir con el hacha saco no lo sé, pero a violar y a raptar, porque todos los raptos de las Sabinas, el rapto de Perséfone, todo esto son mitologías de lo que hacían estas gentes. Sí. Tan terroríficas. Yo el otro día me puse a llorar, ¿vale? Porque por aquí, bueno, es igual, por aquí, no voy a decir dónde, es igual, en un escaparate había un maniquí, mujer, con un pañuelo puesto en la cabeza, ¿vale? Entonces, si bien yo respeto
cuando viajo por... Que cada uno vaya como que quiera. cada uno tenga sus creencias, solo faltaría, no soy nadie para imponer creencias, pero sí que sé que son creencias, ¿vale? Sí. Claro, cuando tú empiezas a indagar los motivos por el cual la mujer se tapa la cabeza, claro, a mí me entristece mucho que en mi barrio esto se vea normal. Bueno, es que A mí me todavía, duele, vamos a me ver, duele. mira, volvemos a la antigua Grecia. Había un funcionario municipal, Goikonomoi, bueno, no me acuerdo el ¿En la nombre. antigua Grecia o En ahora, la dices? antigua Grecia. A ver. Había un funcionario municipal que velaba por la vestimenta de las señoras. Es decir, él se paseaba por la calle y miraba. Entonces, aquella mujer que no iba vestida con la corrección que le pertocaba, Ostras, qué fuerte. se le podía arrancar la ropa en público y se llevaba la ropa a quemar al templo. Las mujeres tenían que ir vestidas sino con plata, en las joyas tenían que ser de plata. La mujer respetable, con joyas las de oro, si había una boda o no sé qué, pues cada uno se ponía lo que quería. Pero en la vida, La vida pública. en el espacio público, plata, colores naturales, nada de sedas rojas, y todo muy discreto. Si había alguna mujer que lo rompía, ¡pum! Las etairas, las llamadas prostitutas, podían ir como quisieran, llenas de oro y de colores y de no sé qué. Pero claro, eran prostitutas. Sí, claro. se les permitía porque eran prostitutas, claro. Con lo cual dices, oye, pues mira. Oye, pues quizás no pero estaba qué triste mal. Para poderte vestir como quieres ser prostituta. Sí. A mí no me gustaría relacionarme físicamente con cualquier para ir cosa. vestida monísima. Qué asco. Bueno, pues este control del aspecto de la mujer lo seguimos teniendo. No solo en esta cosa tan obvia como las tiranías, las teocracias, tal, que musulmanas o islamistas o como las quieras llamar, que les obligan a ir cubiertas. No, a día de hoy en esta muchos chica países, en Irán, pobrecita, claro. que la mataron Esto porque está llevaba pasando ahora mal mismo. colocado y hubo aquella revolución de los pañuelos. Esto está pasando ahora mismo, lo que tú dices. Esto es terrible. Pero es que en Occidente a las mujeres también se nos impone. O sea, nos podemos vestir de hombre, esto que he dicho antes sí es verdad, pero se nos impone una estética determinada que es el negocio de la moda, ¿vale? Donde el 90% de los diseñadores, hasta hace relativamente poco, son hombres. Tú tienes que adaptarte, tu cuerpo tiene que adaptarse, y ahí las niñas lo pasan fatal, al diseño que ha creado este señor para que estés estupenda y monísima. Y tienes que estar delgadísima y no comas esto y no sé cuántos, y ya empezamos con todas estas temáticas. La sexualización de la moda. Exacto. Entonces, tú mira las pasarelas, como son las zombies pobrecitas, Sí. de esto. Esto no es una mujer, no. Es la negación de la mujer. Feminidad, porque si encima te lías a embarazos, del cuerpo de la mujer, te de todo. aseguro que no eres así. Es decir, seguimos controladas por los que diseñan nuestra manera de ir vestidos. Hemos dado... Ahí también hay que ser feminista. Hay que decir, sí, es que óigame, o sea, yo no me voy a poner esto porque... Antes yo creo que uno de los papeles, sí, no nos queda demasiado tiempo, sí, pero... pobre que la estamos aquí exprimiendo. No, pero que me parece que aprovecha. Aprovecha que no vuelvo, Sara. Ha sonado así, Ana. Hombre, no, si vas a volver algún día, sí, Ana, algún día. Pero estoy disfrutando, ¿no? Hombre, sí, estoy encantada. Muy... No, es muy interesante porque para mí, que me lo planteéis, una gente tan joven, para mí es una riqueza de información tremenda. No sabéis las conclusiones que estoy sacando. No. Pero es que, claro, antes hablabas un poco de... Y quizá con esto podríamos también ir cerrando, ¿no? En qué puede hacer el hombre, qué puede hacer la mujer, qué le quedan, qué aprendizajes quedan por delante y qué acciones puede empezar a emprender, ¿no? Autocrítica me parece de que hombre y esto, mujer. ¿no? Por ejemplo, apuntalando ahora a la mujer, ¿no? Cuando se ve sometida a una industria de la moda que también la denigra y que también la maltrata hasta esos puntos, ¿no? Que efectivamente ella pueda, lo planteo, a ver si opinas un poco igual, que ella pueda ser consciente, o sea, tener esta perspectiva y esta percepción acerca de todo este asunto para que pueda elegir efectivamente ir en contra de estos intereses y más a favor de su sentir verdadero y de una posición mucho más natural, sí. ¿no? Porque al final... Sí. Claro, la industria puede funcionar como es, pero al final yo pago, ¿no? Yo pago, yo consumo y yo alimento ese monstruo.
¿no? O sea, mi voto es el dólar, ¿no? Como decían. Entonces, Sí. si yo retiro este poder y empiezo a sencillamente ser consciente de que mi selección, mis decisiones también marcan el poder que tiene, todo eso, pues Pero podemos, hay ¿no? No lo un sé, ¿eh? problema muy... Sí, Ujú. tienes toda la razón, pero hay un problema muy grave en el cual hemos sido manipuladas y manipulados, que es que como nos estamos quedando, somos una sociedad secularizada, entonces nos estamos quedando sin los ámbitos comunes, como es la iglesia y todas estas cosas. Sin rituales, todo. Exacto. Entonces, ahora son las redes sociales y es el selfie y la imagen. Y aquí es muy difícil. todos quieren ser como. Todo. Es lo contrario de lo que tú estás proponiendo, de él. Óyeme, yo soy yo quiero estar cómoda, me gusta estar así, ¿por qué tengo ahora que someterme a estas torturas para encajar? Pues porque todos quieren encajar en el modelo que se supone... El formar parte es en eso. formar parte Total, de eso. Total. O sea, para formar parte tienes que someterte a esa industria. Sí. Y además entra en unas edades tan tempranas que Claro. parece que no tienes una elección. Esa libertad. O sea que tenemos un momento dificilísimo. Muy difícil. Yo creo que estamos en una crisis que todo va a caer, todo lo que entendemos va a caer. Y tiene que como que renacer o nacer, claro, no sé si renacer porque ya existió o nacer por primera vez porque nunca ha existido, esto no lo sé, pero sí que renacer un nuevo modelo social de estructuras de poder, de funcionamiento, no solo intrafamiliar, sino a nivel social. O sea, yo creo que el modelo actual ya no se sostiene, o sea, se cae, ¿no? Y ya lo dicen, ¿no? Que Occidente se está cayendo y solo falta observar, ¿no? O sea, yo creo que ya no sabemos ni qué valores tenemos, ni cómo nos queremos organizar, ni qué queremos aceptar y qué no queremos aceptar. O sea, no lo sabemos quiénes somos, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque claro, cuando uno no sabe quién es, pues se puede vender al primer diablo que pasa por la calle, ¿no? Sí, yo te quiero hacer una pregunta, Ana, antes de terminar. Venga. Si estás de acuerdo con esta idea, porque a mí siempre me gusta y creo que es la solución siempre a todos los conflictos en esta guerra de sexos que yo creo que arrastramos de hace siglos, ¿vale? No sé cuánto tiempo, pero mucho tiempo seguro que hay esta guerra de sexos. Me entristece muchísimo, ¿no? Porque yo como madre de 2 niños, como mujer de de un hombre de un que sin él, pues yo no sé. Por si no ha quedado claro. Por si no ha quedado claro, este señor, que sin él mi vida pues sería una puta mierda, ¿no? Me complementa, me da fuerza, me hace mejor persona, ¿no? Entonces, y también pues como hija de padres, ¿no? Que he podido admirar o amar mucho. Obviamente no se me pasa por la cabeza culpar al hombre o pensar que el hombre es una especie de ser defectuoso y maligno, ¿no? Creo que esto es un grave error, ¿no? Pero claro, también como mujer he sufrido y he pasado por mi propio cuerpo y corazón pues esas heridas y esas situaciones tan desagradables, ¿no? Entonces yo me encuentro como que amo profundamente tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Y entonces creo que la solución pasa por la autocrítica de cada uno, ¿no? Que tiene que mejorar el hombre, que tiene que cambiar o mejorar la mujer, ¿no? Creo que posicionarnos como víctima y culpable creo que no nos va a acercar a esa reconciliación, a esa complementariedad, a esa paz, a ese equilibrio que necesitamos, ¿no? Como sociedad. Por eso te decía que yo veo muchos movimientos o muchas afirmaciones que creo que no son la solución. Las entiendo, las comprendo, no las juzgo, pero creo que no son ninguna solución. Creo que hacen la herida, es como que hacen sangrar más la herida que existe, obviamente, ¿no? Entonces, te quería preguntar si crees que una de las posibles críticas que podemos hacer la mujer es dejar de aceptar en donde tenemos más libertad, ¿no? Que es en las relaciones más íntimas, esas decisiones del día a día, ¿no? Dejar de aceptar situaciones que nos sobrecargan, que no nos respetan, que no nos dignifican, ¿no? Y obviamente como mujeres no podemos cambiar la sociedad así, pum, de golpe, pero yo lo observo, ¿no? En mi madre, en mis tías, en mis amigas, o sea, yo las observo y pienso, no vamos bien. ¿Por qué aceptas esto? ¿Por qué te sometes a este tipo de situación cuando podrías tener la libertad de decir así no?
así no lo acepto, ¿no? Entonces yo creo que... Las pequeñas decisiones dentro del vínculo, del ¿no? día a día tú, del por vínculo ejemplo, con el hombre, sí. Tu pregunta sobre todo es si cree crees que la que principal una autocrítica de la mujer es sí. el cambio dentro de lo vincular y lo íntimo, respetarse ¿no? más a ella misma Claro. en sus vínculos más íntimos. Esto es para la mujer, y acabo, ¿eh? Y ahora para el hombre es, que estoy súper de acuerdo contigo, es decirle al hombre, despierta, tienes que evolucionar, porque la mujer ha hecho una evolución a través de esa como has dicho tú antes, ¿no? De trascender su ego, ¿no? Y conectar y entender que a veces da su vida para otra vida, ¿no? ¿Sería darle más valor al vínculo? Darle más valor al vínculo y a lo femenino. Vale. Si crees que estas dos críticas, si estás de acuerdo o lo ves totalmente diferente. No, todo es bienvenido. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es más fácil que la mujer de repente se plante y diga, por esto no paso, que no que el hombre, porque estamos más acostumbradas a luchar contra las desigualdades y el tal. Lo del hombre es muy difícil. Por ejemplo, los hombres no suelen leer libros escritos por mujeres. Las mujeres nos hemos hartado. Yo me he hinchado de leer. Esto. No era conocedora de esto. Hostia, qué fuerte. Es curiosísimo. Yo me he hartado de leer libros escritos por hombres. Bueno, es lo que básicamente leías, porque antes también escribían menos las mujeres, o se les publicaba menos. O sea, hay un punto que también es normal por el tipo de evolución y cultura y todo, que había más libros de hombres, Sí, ¿no? sí, era así. Entonces es normal en un punto que leas más de hombre. Tenía prohibido la academia, ¿no, mujer? Vale. Claro, Exacto. entonces hay mucho... Bueno, y muchas escribían con seudónimo masculino. Correcto. Exacto. El hombre tiene mucho camino que hacer todavía, mucho camino. Es decir, visto desde el punto de vista evolutivo, yo creo que nosotras hemos hecho un trecho ya importante. Por eso estamos tan agobiadas, porque realmente él sigue muy todavía el mundo de los hombres y todavía está muy aposentado en su trono y no hay más que ver. Mira, Estados Unidos, nunca una mujer, de momento, no podrá jamás ganar unas elecciones. Es el imperio. Ahora Es acaba el de ganar. Occidente, ¿no? Sí, Estados Unidos es el ahora Papa. ha ganado el Mandani estoy encantada de la vida. Por fin una buena noticia, tú, el alcalde de Nueva York. Por fin. Es verdad. Es sí, un hombre. es verdad. Un hombre sí, aunque sea musulmán, o aunque fuera medio negro como era Obama, es un hombre. Puede ganar. Estamos muy lejos todavía, muy lejos. Porque llevamos 4.000 años de patriarcado. Entonces, en 120 años, no puedes pretender que la psique, que el inconsciente de la sociedad Colectivo, individual, familiar. cambie. Es Y un además proceso. estamos hablando de un porcentaje pequeñísimo de la humanidad. Estamos hablando aquí de nosotros que somos unos privilegiados. Vete al tercer mundo. No, claro. Vete a la India, vete a África. ¿Cómo están las mujeres? Uf, claro. Sí. Allí ya, o sea, Sí. les queda muchísimo, Pero- mucho más camino que a nosotros. Sí. Debemos Total. de intentar No, y al creer final en el paraíso. yo creo que así, en términos generales, tenemos que entender que el bienestar de la mujer es el propio. O sea, Exacto. Es así. Es que esto es lo más inteligente. Eso es lo más inteligente. Bueno, es que todos Que tenemos eso es el beneficio que te da el cuidado y lo maternal Claro, que ha recaído en vosotras. Es decir, entender que el bienestar del otro también es el tuyo. Claro. efectivamente. conciencia unidad, totalmente. Ana, tenemos que ir cerrando ya. Nos Sí, despedimos. nos quedaríamos pero bueno, años hablando con- hombre, has dejado una frase de Esto para el de tráiler. cierre muy buena. Ha sido un enorme placer. Oye, Nos lo sí, hemos sí, pasado para muy mí bien. también, no, yo también me lo he pasado muy bien y estoy muy sorprendida de todo lo que me habéis contado y Y de lo que has contado, que es muchísimo y muy enriquecedor. Yo me quedo con ganas de capítulo 2, 3, 4, 5. Ya iremos no te creas que tengo dibujándonos. mucha más información No, que sí, daros. No, pero has dado mucha y yo creo muy interesante y la importancia de poder ir teniendo una mirada distinta, ¿no?, de la mitología y de nuestro pasado y
y los cambios que eso puede generar también en nuestra sociedad actual, ¿no? Sí, Así en que, los bueno, niños y en las niñas de hoy en día. efectivamente. Tenemos Así mucho que, bueno, trabajo que hacer. Muchísimo, muchísimo. pues sí. Mucho. Gracias, Gracias, Ana. de verdad. Gracias a Gracias. vosotros. Gracias.